Con el final de la desastrosa Copa América en diciembre de 1947, entramos en un tormentoso año para el mundo y sobre todo para nuestro país. Las grandes potencias seguían luchando entre ideales políticos y económicos, las colonias seguían declarando su independencia y se veían más países en el mundo. En la India el 30 de enero desvivieron al viejito buena onda, pero que es un poco turbina si se ponen a investigar un poquito más. En febrero la figura de Gaitán seguía creciendo con sus discursos antioligarcas, la guerra bipartidista seguía creciendo y con lo cual el 9 de abril todo eso iba a explotar en un disturbio gigante llamado el Bogotazo, que para muchos solo se dio en Bogotá, pero que si uno se pone a revisar fue a nivel nacional. No vamos a andar mucho en él por el momento, porque de él vamos a hablar más adelante para entender un poco el video de cómo fue creada la liga en Colombia. En ese mismo momento se fundaba Radio Cadena Nacional o RCN para los fachos. El 14 de mayo se crea ese país inmundo basura llamado Israel, que si no es el sitio con más doble moral en el mundo, pega en el palo. El 2 de septiembre se funda la cadena radial colombiana o Caracol para los parceros. Durante ese año también se crea Corea del Norte, ojito ahí porque eso es un chicharrón que está a punto de estallar. El 16 de noviembre se crea la Universidad de los Andes, famosa por las fiestas de Halloween que hacen, y con lo cual llegamos al 12 de abril, el día que se coronó al primer campeón en la historia del fútbol colombiano. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y vamos a continuar con la historia del fútbol colombiano en orden cronológico. En el capítulo de hoy vamos a ver Santa Fe, el primer campeón colombiano. Antes de empezar te quiero pedir un favor grande, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Vamos por partes como dijo Jeffrey Dahmer. Para entender todo lo que sucedió en ese momento hay que devolvernos al 9 de abril de 1948, un momento crucial para la historia moderna del país. Y esto lo digo porque a la 1:15 al frente del edificio Agustín Nieto, Juan Roa Sierra presuntamente le disparó al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y le retiró la suscripción a la vida. Esto provocó una ola de violencia, saqueos, desvivimientos y descontrol no solo en Bogotá sino en toda Colombia, donde los liberales acusaron a los conservadores, quienes eran los que gobernaban de la mano del nefasto Mariano Ospina, presidente de aquellos años, de haber dado la orden de eliminar al líder liberal. El saldo total de este desastre fueron más de 3.000 desvividos, 400 heridos aproximadamente, más de 100 edificios destruidos y las consecuencias más próximas fue el recrudecimiento de la violencia bipartidista, que en teoría fue una guerra civil, así los libros de historia o los mismos historiadores colombianos intenten negarlo. Si usted es de Colombia y no tiene clara esta historia, o si es del extranjero y la quiere conocer, una mirada clara de lo que pasó después del Bogotazo son el libro Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazabal y la película homónima que es protagonizada, y me pongo de pie, por Frank Ramírez, que es el mejor actor que ha parido este pedazo de tierra que llamamos Colombia y que nos tiene vueltos mierda a todos, la verdad. Volviendo a la historia, literalmente al ver el mierdero en el que estaba el país, Mariano Ospina se apoyó y patrocinó un proyecto de que estaban hablando los presidentes de América de Cali, Humberto Salcedo Fernández, y el de Millonarios, Alfonso Señor Quevedo, de formar una liga profesional de fútbol en la que el presidente del país fue decisivo, debido a que fue el mediador entre la de fútbol, que era el ente reconocido por la FIFA como rector del fútbol colombiano, y los equipos que deseaban completar este proyecto. Gracias a esto se reunieron las partes del 24 al 26 de junio en el Club Barranquilla, y de estas reuniones se llegaron a muchos acuerdos. Los más relevantes fueron la creación de la mafia mayor, la costumbre, Di Mayor, disculpen. Y la razón por la cual la de fútbol aprobó la creación de la liga fue que tenían que darle una parte de la taquilla, porque aquí todo se mueve por plata, no se les olvide. Como dato curioso, los periódicos de esa época indicaron que en medio de las conversaciones, las groserías y las peleas fueron también protagonistas. Como siempre, la Di Mayor es un puto cabaret y va a seguir hasta el final de los tiempos. Puto Di Mayor, ojalá se acabe algún día. Asco me dan. Posteriormente, al obtener la aprobación, la DIMAYOR realizó su primera asamblea extraordinaria y desde ese momento se cometieron muchos errores garrafales. La muestra de ello fue que por ciudad no se podía tener más de 2 equipos, y tengamos en cuenta que antes del profesionalismo en el amateurismo colombiano, en cada departamento tenía una liga propia,
lo que dejó por fuera muchísimos equipos que también deseaban ser profesionales y estar como participantes de este proyecto. Y esto se dio de esta manera porque el gobierno quería que en las grandes ciudades se tuviera fútbol todos los fines de semana, porque pues la verdad, pan y circo para el pueblo para mantenerlos quietos. Yo creo que si cualquiera del que está viendo este video o incluso yo hubiéramos podido estar en esas asambleas, hubiéramos propuesto crear la segunda división para formar una pirámide y poder acceder a la primera división y no premiar la mediocridad que vamos a ver de aquí para adelante. Pero como raro, pues el fútbol fue utilizado para terminar de tapar las consecuencias del Bogotazo y pues solo crearon la primera división. Al final se llegó a una serie de acuerdos en los cuales se determinó que el campeonato colombiano se iba a disputar del 15 de agosto hasta el 19 de diciembre de aquel año, y el formato que se usaría era el de liga a 2 ruedas, donde el equipo con más puntos sería coronado como campeón. Se dispuso que fueran 10 equipos los participantes, entre los que encontramos a América de Cali, equipo que parece meado por un elefante por la sal que tienen, Atlético Municipal de Medellín, que aunque usted no lo crea era el equipo chico de la ciudad de la eterna primavera, Deportes Caldas de Manizales, uno de los 50.000 precursores del actual Once Caldas, que tiene más ascendencia que títulos, el Deportivo Cali, experto en desvirgar equipos, Independiente Medellín, eterno subcampeón, tanto que es hasta segundo en subtítulos. Qué manera de ser tan pecho frío la del Independiente Medellín. Junior, que es más famoso por cagarla en la Copa América del 45 que por ser relevantes en el país. Millonarios de Bogotá, que su mejor época fue esta y por eso hoy en día le decimos Millosaurios. Once Deportivo de Manizales, otro equipo de relleno del que se compone el Once Caldas. Santa Fe de Bogotá, protagonista de este video y que vivirá mieles y hieles en este recorrido. Y la Universidad Nacional, que jugó en Pereira por la regla estúpida de 2 equipos por ciudad y que difícilmente creíble en esa época no alineaba capuchos. Ya conociendo a los protagonistas, nos ubicamos el 15 de agosto de 1948 a las 11 de la mañana, cuando Atlético Municipal y Universidad Nacional dieron inicio a nuestro querido fútbol en el hipódromo de San Fernando en Itagüí. Como hecho histórico, Rafael Serna marcó el primer gol de la historia de la liga y fue para el Atlético Municipal. Otro hecho curioso es que Rafael Serna es el tío abuelo de Mauricio El Chicho Serna, actual dirigente de asados en Boca Juniors. Pero bueno, veamos el camino del campeón, que inició ese mismo 15 de agosto con un empate 1-1 frente al Deportes Caldas en Manizales. Después de esto tuvo 6 victorias consecutivas, en la fecha 2 contra Atlético Municipal, 5-2 en Bogotá, en la fecha 3 contra Junior 2-4 de visita en Barranquilla, en la fecha 4 le ganó al América por 5-1 en Bogotá, en la fecha 5 le ganó 2-5 al Once Deportivo de visita en Manizales, en la fecha 6 le ganó el primer clásico en la era profesional a Millonarios por 5-3 actuando como local, y en la fecha 7 le ganó Universidad 6-3 de local. Después de esto tuvo un bache de 4 fechas sin victorias, que empezó con la derrota contra Independiente Medellín de visita por 2-0, en la fecha 9 empató 3-3 frente al Deportivo Cali en condición de local, en la fecha 10 empató frente al Deportes Caldas 2-2 en condición de local, perdió por la fecha 11 frente a Atlético Municipal 2-1 en Medellín y recuperó el buen juego y volvió a encadenar 6 victorias consecutivas, empezando en la fecha 12 cuando le ganó a Junior 4-1 en condición de local, en la fecha 13 le ganó al América 1-2 en Cali, en la fecha 14 le ganó al Once Deportivo por 2-1 en condición de local, en la fecha 15 le volvió a ganar el clásico a Millosaurios 1-2, esta vez actuando como visitante, y en la fecha 16 se dio un hecho memorable y fue la consagración del título frente a Universidad Nacional, ganándole 1-4 en Pereira, donde ya por puntos se hizo inalcanzable. En la fecha 17 ratificó el título dándole un repaso 6-0 a Independiente Medellín en condición de local, y el cierre del campeonato se dio en la fecha 18 con la derrota frente al Deportivo Cali 1-0 en la ciudad de Cali. Aquí el Santa Fe, según lo que pude averiguar, utilizaba el sistema 4-1-5 y eran dirigidos por el peruano César Carrillo. El posible 11 titular estaba conformado por el arquero Julio Chonto Gaviria, en defensa estaban Antonio de la Hoz, personaje bastante recurrente en estos primeros videos, el argentino Oscar Bernau, Alberto Guardiola y José Kaordoku, un caso muy curioso ya que es colombiano pero tiene ascendencia japonesa. En el medio campo estaban el argentino Lorenzo Deli y en la extensa delantera estaban el argentino Germán Antón, Rafael Prieto, Roberto Gámez, Gabriel Pinea y el español Jesús María Lires, que fue uno de los jugadores más importantes de esta campaña en el equipo bogotano, con lo cual los suplentes eran Julio Zamudio arquero, Héctor Martínez, Luis Contreras, Luis Frico, Luis Rubio, Hernando Moyano, Iván Salazar, Miguel Talero, Carlos Osorio, Arturo Ucro, Simón Ferro, Darío Forero, Rafael Valek, Luis Castro, Jaime Cardona, Carlos Chávez y Adolfo Cusmay. Pequeña aclaración, hay pocos detalles sobre la nómina, en caso de que me falte algún jugador o la posición de estos, los leo en los comentarios. La tabla de la primera liga colombiana finalizó de esta manera.
El primer campeonato colombiano de fútbol nos dio muchas curiosidades, entre ellas que se jugaron 90 partidos y se marcaron 409 goles, un promedio de 4,5 goles por partido. Adicionalmente, un solo partido quedó 0-0 y fue el de Universidad Nacional versus Atlético Municipal, válido por la fecha 10. El goleador de este torneo fue Alfredo del Castillo de Millonarios con 31 goles en 18 partidos, con 1,7 goles en promedio. Pedro Cavillón de Millonarios marcó el primer gol olímpico en la historia del FPC el 5 de diciembre en el partido válido por la fecha 16 contra Junior. Hubo dos equipos a los que Santa Fe no le pudo ganar durante todo el año y fue Deportes Caldas y Deportivo Cali. En este torneo hubieron dos partidos que finalizaron con 11 goles, que fueron el Millonarios 7, Deportes Caldas 4, válido por la fecha 5, y el Junior 8, Independiente Medellín 3. ¡Hermosa! En este torneo se dieron muchas goleadas, pero las más importantes fueron 3. Millonarios 6, 11 Deportivo 0 en la fecha 1, Junior 6, 11 Deportivo 0 por la fecha 7 y Santa Fe 6, Independiente Medellín 0 por la fecha 17. Eso que yo sentí chocando por tu cola, son mi bolas, son mi bolas. Como comentario final les pido una disculpa si el video fue muy extenso, se debía hacer de esta manera para tratar de entender cómo funcionaba el fútbol colombiano de aquella época, además de entender el cómo y por qué se realizó la liga, que básicamente fue una cortina de humo para calmar al pueblo. Recuerden que ese tema de pan y circo sirve mucho para enfriar las cosas cuando hay un nivel de exaltación bastante grande, y pues más que todo esto lo utilizó el gobierno para bajarla en las grandes ciudades y dejar que la violencia bipartidista solo se diera en las zonas rurales, que fueron donde más se sufrió y donde muchas veces la información de lo que pasaba no llegaba o se censuraba. Pasando a lo futbolístico, en el desarrollo del campeonato queda por decir que fue muy especial debido a que el campeón fue inesperado. Santa Fe era un muy buen equipo, pero había mejores nóminas, planteamientos del peruano Carrillo y la gran regularidad del rojo capitalino lo llevaron a un título que quedará en la historia como el primer campeón para la eternidad. Por el momento vamos a dejar el video hasta aquí para no hacerlo más largo. Antes de finalizar te quiero pedir un favor grande: suscríbete al canal, dale un me gusta al video, si te gustó compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y recuerden que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Adiós.